El Fútbol Club Barcelona es un auténtico meme, un auténtico chiste, una risa garantizada. Y bueno, unos años atrás, seguramente cualquier persona que escuchara este inicio en este video, de mi parte diría, no, es que este hombre o este señor o este caballero es del Real Madrid y lo dice por eso, por aquello, por lo otro, por tirar mierda, pero no, honestamente. Creo que lo piensa todo, absolutamente todo el mundo, que el Barça es un auténtico meme a día de hoy. Y bueno, prueba de ello es que a la gente le sorprende realmente bien poco. La gente se ríe y saca sus conclusiones, pero a la gente le sorprende bien poco el escándalo este que tienen montado entre Xavi y Laporta, porque me voy, porque sigues, porque no sigo. Es que a la gente le sorprende realmente bien poco y por eso vamos a utilizar este momento para repasar algunas de las mejores críticas, por llamarlas de alguna manera, que van en torno a este tema y que bueno, les voy a pedir en este caso es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Ayer un poco tarde, el último video que subiera hablando de esto, de cómo la prensa iba en la misma línea y pues da la sensación de que lo de Xavi ya no tiene marcha atrás, muchachos, se los tengo que decir. La sensación que tenemos es ese de que bueno, el Barça no seguirá en la próxima temporada. Ese video que les hice muy tarde ayer, como bien les digo, lo demuestra porque muchos medios de comunicación van en la misma línea y pues por muy manipuladores como siempre les digo que sean, cuando va el criterio unificado es porque algo hay ahí. Y prueba de ello es esto que les voy a colocar y con lo que me gustaría empezar este video porque J. Jordi puede ser lo que sea, pero de que tiene vínculos muy cercanos con el tema del palancas, eso lo tiene todo el mundo claro. J. Jordi es seguramente el portavoz más grande que tiene el Fútbol Club Barcelona en la televisión, en las redes sociales y evidentemente Laporta lo utiliza para mandar sus mensajitos. Y ojo a lo que comentaba ayer, que con esto me gustaría que empezáramos. A mí, ya te digo, me encantaría dar otra información y decir otra cosa, pero ahora mismo creo que ya es 17 de mayo. Algo extraordinario tendría que pasar en los próximos días para que Xavi, después del partido del Sevilla, que es el último partido de Liga, siga siendo entrenador del Barça. Madre mía. No te atreves a dar un porcentaje, ¿no? Ahora mismo, con todo lo que ha pasado hoy, a la 1:54 de 17 de mayo, ahora mismo un 1%. Madre mía, madre. ¿Te puedo leer un mensaje que acabo de recibir? Xavi estaría Fuera. prácticamente... Bueno, ahí está lo que les estoy diciendo, un 1% de que Xavi se mantenga y lo siento muchachos porque se acabó el sueño. Lo tengo que decir, hay que ser realistas, la sensación que hay es que Xavi no va a continuar pase lo que pase y bueno, como les estoy diciendo, hay que ser realistas, jode muchísimo porque nos hacía muchísima ilusión seguramente a todos nosotros el hecho de ver a Xavi al menos una temporada más ahí sobre el césped pateando neveras o de estas de anime, de icopor ahí, pero bueno, al final no va a poder ser, es un tema jodido, pero bueno, si superamos la marcha de Cristiano, ¿cómo no vamos a superar la marcha de una leyenda de los banquillos como don Xavier Hernández? Pero bueno, ahí está para que vean y que la cosa va bastante serio. Ahí está lo que les estaba comentando. Vamos a empezar a escuchar algunas reacciones. Vamos a empezar a escuchar a gente que, bueno, en otros momentos ha estado defendiendo al Barça o algo parecido y que, bueno, ya esto no lo ven con tan buenos ojos. Escuchemos esta de Matías Palacios, que es un tipo al que coloco bien poco aquí en el canal porque es muy mesicópata y porque realmente no es un tipo que genere polémica con lo que dice, así que, pero esta vez creo que ha estado bastante acertado. Yo la verdad creo que esto es impresentable. No es serio, no es serio. No es serio desde el punto de que ese día frente al Villarreal, Xavi renuncia, dimite, pero a cuenta, al 30 de junio. Y el propio Laporta, como recuerdas, había dicho, se lo dejo hacer esto porque es Xavi. Ya está mal. Primer error. Ya está mal. Ya está mal. Y durante 3 meses a Xavi se le pregunta en cada rueda de prensa, antes o después de un partido, ¿estás pensando en continuar o estás pensando en irte? Yo no he cambiado nada, yo no he cambiado nada, yo no he cambiado nada. Y de golpe después, si no me olvido, si no recuerdo mal, fue posterior a perder el clásico que finalmente se lo ratifica, que arreglan quedarse.
No sé si está bien el Sí, momento después de cronológico Champions fue ese. y Clásico. O sea, Champions y Después de que Clásico. del PSG le metiera Después cuatro. del PSG, Pero bueno, Matías, ahí. vamos a lo de, Claro. a lo de ayer. A lo de y ayer. El mensaje pesimista o realista. Pero de ayer de realista. Xavi y el enfado de la Pero Edu, la realidad es que Xavi dio un mensaje como pocas veces de realismo para el barcelonismo. Y esto es un pecado. Entonces yo no entiendo qué es lo que arreglaron antes, cuál era el acuerdo. No digamos verdades, no vendamos ilusión, pero no seamos concretos ni seamos sinceros con el hincha. Y algo está mal. Esto es mentirse a la cara entre ellos mismos. Obviamente que una relación va a terminar mal así. Es imposible que continúe. Xavi está fuera. Pero Xavi estaba fuera desde aquel día contra el Villarreal. No podía continuar. Ni el propio Laporta estaba convencido de esto. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando y sencillamente brutal. Y bueno, creo que vamos a escuchar más adelante a Juanma Rodríguez hablar muy en la línea de lo que acabamos de oír. Pero es que es totalmente cierto. El problema de Xavi Hernández es que ha cambiado el discurso de la liga adulterada, de aquello, de lo otro, de los árbitros, del césped, del sol, del horario, de que se le cayó un diente a no sé quién. O sea, ha cambiado el discurso por un discurso un poco más realista. Pueden llamarlo un discurso derrotista, pero el problema aquí es que Laporta se convirtió en presidente porque puso una lona en las medianías o en las cercanías del Bernabéu en la que decía que tenía muchas ganas de volver al Real Madrid. Por supuesto, lona que envejeció muy mal. Abrazó un maniquí para decir que iba a renovar a Messi. También envejeció eso bastante mal. Y Laporta es ese tipo de personajes que jamás va a aceptar que le transmitan la realidad a esta gente, porque Xavi dice: yo me estoy colocando mi pellejo aquí semana tras semana en ruedas de prensa y haciendo el ridículo con estos muertazos que tengo aquí, entonces por lo menos déjame explicar por qué yo estoy haciendo un mal trabajo, porque la directiva son unos auténticos incompetentes que no han hecho un equipo competidor, en parte porque han empeorado la situación financiera del club. Es que lo de Xavi me parece que primera vez en la vida en la que puedo estar un poco de acuerdo con lo que dice. También vamos a escuchar al defensor de los árbitros, que bueno, también ha estado bastante bien, y repito, me gusta cuando la gente que a veces se le va un poco lo de aquí arriba, dice las cosas como son, la verdad. Que valorar la temporada del Barça, viendo esto que pasa ahora, es un esperpento que tiene que ver su fin. O sea, de la manera en que sea. O sea, es decir, hemos visto lo que no puede verse en un club con la magnitud de la institución del Barça. Hemos visto un entrenador dimitir en diferido y permitírselo. Hemos visto a posteriori una reconfirmación de un entrenador en una casa, con todo el mundo pendiente. Bendita sea la retransmisión y que todos los periodistas conozcamos las noticias. Y ahora resulta que gracias a Jota y al podcast de Solo para Culés y a la información de José Álvarez, Xavi Hernández está en la cuerda floja o le van a echar. El Barça no se merece esto. Me da igual si Xavi se columpia en sala de prensa, si Laporta tiene una mala toma de decisión porque sabe perfectamente a quién renueva en el banquillo. Da igual. Por encima de una mala decisión al reconfirmar a Xavi o de que Xavi ha hecho unas declaraciones equivocadas, el perjuicio lo recibe el club y sus socios. Y esta vergüenza, esta imagen nefasta que el Barça está dando, retransmitiendo algo tan grave como esto, inmiscuido en una crisis económica cabalgante, tiene que ver su final ya. Y si Laporta tiene la decisión tomada de echar a Xavi, mañana por la mañana tiene que haber un comunicado: Xavi, adiós, comienza un proyecto nuevo, Flick, Márquez o mi prima, el que sea, pero apostar de verdad. Y se acabó. Y si no, mañana renuevas a Xavi 2 años. Comunicado oficial Xavi 2027. Pero no puede haber un debate todos los días. No, es que Xavi ha dicho: espérate que hemos perdido contra no sé quién. El Barça no se merece esto. Jota. Muy bien, como les decía, el amigo que mantiene defendiendo a los árbitros, pues creo que esta vez también ha estado acertado. Porque no es solamente, muchachos, lo que venimos escuchando durante muchísimo tiempo, sino la realidad, que es que a este equipo lo están fundiendo las filtraciones. Es que absolutamente cualquier cosa de esta institución viene o termina siendo televisada. Mandan el mensajito: mira, vamos a hacer esto, para que vean que nos vamos a reunir con el agente de no sé quién. Así ellos tengan muy claro que no están ni cerca, no tienen ni una posibilidad de fichar un futbolista, tienen esa necesidad de venderle esa ilusión a esta pobre gente que de verdad ya no haya ni en qué palo ahorcarse. Vamos a ir escuchando esto porque me pareció demoledor, y lo decía en el video de ayer: a Ronald Koeman lo echaron por muchísimo menos que lo que dijo Xavi.
No sé, es que es increíble, ¿verdad? Y miren la comparación de los discursos. Si el video en algún momento lo estás viendo en YouTube y se queda silenciado es porque tiene una música de fondo y si tiene copyright, pues ya saben cómo es la cosa aquí con las músicas o las canciones en YouTube. Vamos a tratar de escucharlo y si no, pues lo leemos aquí. La situación financiera del club está vinculada a las activaciones deportivas y viceversa. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico. Eso significa que nosotros como plantilla tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Eso necesita tiempo. Se pide paciencia. Que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo. Quedar en un alto ranking en la liga sería un éxito. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. Que la situación es muy difícil para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Y bueno, ahí está lo que les decía, cracks, un discurso absolutamente calcado y una de las cosas por la que decían que a Koeman se le echa es porque estaba creo que noveno y estaba a 17 puntos del Real Madrid en una liga que recién estaba comenzando y que bueno, no tuvimos la oportunidad de jugar a Koeman porque la temporada a lo mejor si hubiese enderezado hubiese ido a peor, no lo sabemos por supuesto. Pero ¿a cuántos puntos está Xavi Hernández a día de hoy del Real Madrid? Es que es absolutamente ridículo, de verdad me parece asqueroso el discurso de doble moral de esta gente y por eso, bueno, les digo que me parece excesivamente increíble. Quiero que escuchemos, muchachos, algo de Karma Barceló, que creo que es la primera vez en la historia de este canal y bueno, estas últimas semanas estamos rompiendo récords de cosas que no habíamos dicho o hecho nunca. Y en este caso, bueno, vamos a estar de acuerdo con esta señora porque el discurso, repito, es muy similar a uno que escuchamos hace un momento y de verdad me gustó, de verdad. Primero, yo considero que el discurso de Xavi es, pues eso, un golpe de realidad. No sé si es necesario, pero sí que hay que decir las verdades y hay que decir las cosas como son, porque lo que no toca ni ha tocado en los últimos tiempos es el ir hablando de me veo con la representante de Haaland, me veo con no sé quién, he hablado con no sé cuán, hablamos de millones, de dinero, hablamos de todo, de posibilidades, cuando todo el mundo en Barcelona sabemos que eso no puede ser, ¿vale? Entonces tú lo que no puedes es, como decía Núñez, al soci no se'l pot enganyar, al socio no se le puede engañar. Entonces es hora de que haya alguien que explique la realidad como es. No creo que sea esto es lo que ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Pese a que ella intenta matizarlo al final, de que dice que no es lo mismo, es lo que hay de Koeman, pero yo creo que es bastante igual. Pero me parece interesante y es verdad, o sea, ya el barcelonismo tiene que adaptarse a su nueva realidad, que le han estado intentando tapar de una manera increíble, pero necesitan a alguien con carácter de urgencia que mantenga un discurso como el de Xavi, que obviamente diga, bueno, tenemos a Lamine Yamal, al chico Cubarsí, tenemos a estos futbolistas y vamos a tirar para adelante a luchar por todo, pero entiendan que la situación es crítica y que estamos en bancarrota total. O sea, es que obviamente es algo que no va, esto Laporta sabe que sale a decirlo mañana y evidentemente le van a hacer una moción de censura o le van a intentar sacar metiéndole presión de una manera increíble porque no es lo que esta gente quiere escuchar y además no es lo que está acostumbrada a escuchar. O sea, es que es increíble de verdad. Por eso Laporta es como es, porque sencillamente a ese tipo de personajes sabe que se dirige. Quiero que, muchachos, escuchemos ya un par de cositas para cerrar. Lo primero, quiero que escuchemos este discursito de J. Jordi, que bueno, siempre es lo que les acabo de decir, ese discurso absolutamente ridículo de que hemos vuelto, que vamos a volver, y esta gente lleva volviendo desde el año 2014 tal vez, o sea. Por encima de todo, por encima de Xavi, por encima de Laporta, te puedo asegurar que está el Barça, y el Barça ahora está mal, pero el Barça vuelve. El Barça vuelve, no lo dudes, Juanma. Y tú te has tenido que comer estas palabras muchísimas veces. Muchísimas veces. Y que vais a tener un equipazo el año que viene. El año que viene que vais a tener un equipazo. Seguro, seguro. Ya lo tuvisteis con los Galácticos.
y os metimos un repaso uno tras otro. A mí me da mucha risa que siempre están intentando comparar aquel Florentino, aquel Real Madrid, con este Florentino y este Real Madrid. ¿De verdad se creen que esto va a ser igual? Pues bueno, yo no sé si de verdad lo dicen como para intentar calmar a la gente o para intentar ellos darse una palmadita en la espalda, o realmente lo piensan. Si realmente lo piensan es para preocuparse. Pues nada, uno tras otro. Y te digo una cosa, yo con los Gavi, con los Fermín, con los Lamine, con los Pau Cubarsí, con los chicos de la casa, voy a pelear con vosotros las veces que haga falta. Puedes tener a Mbappé, puedes tener a Oliver y a Benji, y puedes tener a quien te apetezca tener, que yo con estos voy a cualquier guerra. No me lo digas. A cualquier guerra. Y estas palabras que acabas de decir, te lo juro que me las guardo y a final de temporada del año que viene te las pongo. Mira cómo te... Porque ni Xavi, ni Laporta, ni todo lo que tú quieras. No, todo lo que tú quieras. Pero la falta de respeto que le tienes siempre, que le tienes siempre al Barça, os la vais a tener que comer, porque estamos un poquito hartos. Todo lo que va a pasar aquí. Que hace 8 meses estabas a 10 puntos y el Barça ganando títulos. Por cierto, con Xavi de entrenador y con Laporta de presidente. Con Laporta y Xavi ahí metidos. Pues nada. Así que tranquilidad, disfruta y tienes que saber ganar también. Solo matiz histórico. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Es que es absolutamente increíble. Ni siquiera ha terminado de pasar lo de Xavi, no ha sido destituido, al menos de momento, en el momento que estoy grabando este video, y ya están con el cuento de, ay, van a tener que tragarse sus palabras porque el Barça es un equipo histórico, el Barça siempre vuelve y ganando títulos, o sea, lamentable como pocas veces se ha visto. Y vamos a cerrar este video que se me ha ido un poco largo, es increíble lo largo que se me están haciendo los videos últimamente, pero bueno, creo que lo están disfrutando ustedes y es lo más importante, con este discurso de Juanma Rodríguez absolutamente brutal, demoledor, 3 minutos. Creo que los 3 minutos más brillantes, no, creo que el más brillante fue el día que dijo lo de Bartomeu y la máquina de hacer dinero, que algo similar dice acá, pero demoledor, en el top 3 de las intervenciones de Juanma Rodríguez, seguro. Muy buenas. Muy buenas. Pero vamos a ver. Con lo fácil que lo tenía para seguir fingiendo. ¿Qué es lo que llevan haciendo un montón de tiempo? Finge, Xavi, finge. Finge que puedes competir con el Madrid. Finge que estás a su altura deportiva. Finge que vais a poder traer a Haaland, a Maroto, al de la moto. Finge que cuando no ganas es por los árbitros, por el césped, por el sol, porque ha llovido, porque te han puesto un horario diferente, porque el rival se ha encerrado. Finge que puedes seguir. Finge la ilusión en la que lleváis viviendo desde hace 25 años. Finge que hay una conspiración mundial que impide que ganéis los títulos. Finge que existe el madridismo sociológico. Finge como hace tu presidente, como hace tu vicepresidente, como hacen los directivos del Barça. Finge, es todo una gran ilusión. Xavi, ¿cómo se te ocurre decirle a Laporta, no, la paloma no está ahí, no la has sacado de la chistera? Mira, te voy a enseñar cuál es el truco. Si lo que tenías que haber hecho era seguir fingiendo un tiempo más, y la gente se lo come. De verdad, hazme caso, Xavi. Has cometido el error de decirle al rey que está desnudo. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Tú ves que alguien en Barcelona le diga a Laporta que va desnudo? ¿A que no? Pues, ¿cómo se te ocurre hacerlo a ti? No, es que vas desnudo. No, es que no puedo competir. Pues naturalmente que no puedes competir, si ya lo sabemos todos. Si lo sabemos todos hace mucho tiempo. Si lo que viene ahora va a ser peor todavía, Xavi. Has cavado tu tumba. Lo hizo Ronald Koeman y al poco tiempo, ¿qué te hubiera costado fingir? Abraza un maniquí, pon una pancarta en el Bernabéu, sigue vendiendo la ilusión de que el Barça sigue siendo lo que tú viviste como jugador. No lo es, Xavi. Ese Barça desapareció y te encuentras con un Real Madrid que te va a pasar por encima y no va a ser el año que viene, van a ser muchos años más. Claro, se le ocurre decir la verdad y en el momento más inoportuno, sigue fingiendo, Xavi. Fingid todos como lo hacéis, si lo hacéis muy bien, si yo a veces me lo creo, de verdad, lo decís tan serios. Finge que no te vale nada más que ganar bien. Finge lo del ADN. Finge que sacáis jugadores de la Masía como si fueran churros.
Finge que vosotros tenéis el secreto del éxito. Si lo hizo, Bartomeu se fue a Harvard. Xavi, ¿no te acuerdas? El secreto del modelo del éxito del Barça. Bartomeu. Has cometido un error fundamental, que es no seguir fingiendo. Si hubieras seguido fingiendo, como hacéis todos ahí, te habría ido mucho mejor. Hay una última hora, Juanma. Sencillamente brutal, de verdad, muchachos. 20 minutos llevo ya aquí hablando, bueno, con algún recorte que seguramente haga, pero es que me parece demoledor y es exactamente lo que les estaba diciendo hace un momento y de verdad no puedo estar más de acuerdo. Esta gente vive en una realidad totalmente diferente a la que vivimos las personas normales, y una persona como Xavi Hernández se le ocurrió cambiar su discurso. Es que les dije, yo vengo toda la temporada diciéndoselo a Xavi, no es tonto. Por muy tonto que parezca, Xavi sabe que se dirige a unos personajes que este tipo de discurso les va a caer demasiado mal, les va a dar un golpe en el estómago y un golpe de realidad que sencillamente no quieren afrontar. Y a personajes como Laporta pues les viene muy mal, de verdad, que este tipo de discursos salgan a la calle, porque evidentemente ellos tienen que vender que el Barça va a volver, que ha vuelto, que nosotros, que aquello, que lo otro. Por eso me parece tan demoledor este discurso. Y bueno, lo siento mucho por el jardinero, aunque bueno, si se va a poner de aburrido a decirle la verdad a esta pobre gente, ya de verdad que no lo quiero. Yo quiero al Xavi jardinero, al Xavi meteorólogo, al Xavi absolutamente xavicriticas.com. Así que nada, me voy a despedir esperando que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, y lo que siempre les digo, hoy, mañana y siempre a la Madrid, por los buenos años que se nos vienen. Suscríbanse a este canal para no perderse de absolutamente nada del contenido que estoy preparando con todo el cariño del mundo. Así que like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, 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 chao.